Bueno, iniciamos este espacio del día de hoy de café político. El día de hoy es café político, en donde tenemos una gran invitada, una mujer internacionalista, politóloga internacionalista. Politóloga con experiencia en el mundo de las relaciones internacionales. Por eso pensaba que eras más internacionalista, pero recordé la hoja cuando nos la mandaste, que decía politóloga y entré así como, ay, me equivoqué. No, estamos en este espacio con la doctora Lina Marcela Puentes, que ha venido trabajando durante mucho tiempo el tema de la cooperación y el tema de la cooperación sur-sur, que para nosotros en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas se vuelve un tema fundamental, incluso porque nosotros hasta los cursos de Derecho y de Tecnología tenemos un curso de cooperación internacional, porque sabemos la importancia que tiene como tal la cooperación en las diferentes áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, obviamente no en la profundidad que una experiencia larga como la tuya la va a tener, pero sí es un proyecto muy importante para que nuestros y nuestros estudiantes sepan que esa es un área por la cual se pueden ir, que esa es un área en donde efectivamente se están dando los procesos de formación y que es un área que tiene como una gran posibilidad para que todos y todas exploremos, investiguemos, actuemos, gestionemos de diferentes formas. Entonces, por eso la presencia tuya en este espacio es tan importante y te la agradecemos tanto. Están acá conectados y conectadas estudiantes de ciencia política, derecho, de la tecnología en gestión jurídica de la información, pero también hemos invitado estudiantes de la especialización en gestión pública, de nuestra maestría en gobierno y de nuestra maestría en política, derecho y gestión ambiental. Entonces hay una gran gama de personas en este espacio que queremos escucharte y también dialogar contigo, que sepas que acá también nosotros vamos a estar en ese proceso de interlocución. Entonces, el espacio es tuyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación que te ha hecho la profesora Stephanie, apoyándonos dentro del programa de ciencia política y empiezo a compartir entonces. Pues muchas gracias, Vanessa, por esa introducción que haces. Creo que este café pues tocará con una guapanela porque hace mucho frío, primero, y segundo, porque a esta hora el café como que no nos va a dejar dormir. Entonces voy a empezar por presentarme. Soy Lina Marcela Puentes. En este momento funjo como coordinadora de cooperación sur-sur y triangular en la Dirección de Cooperación Internacional en la Cancillería colombiana. Este cargo lo asumo hace un año ya. Ha pasado un buen tiempo y bastantes Llegué a trabajar retos con desde que Milton. lo asumo. Eh, Soy politóloga de profesión de la Universidad del Rosario y me especialicé en gestión de proyectos del desarrollo en la ESAP. Actualmente estoy a puertas de graduarme en la maestría de asuntos políticos, sociales, perdón, de asuntos económicos, relaciones internacionales y políticos contemporáneos de la Universidad Externado en conjunto con la Academia Diplomática y el Instituto de Altos Estudios de París. Eso es una maestría que ha sido de mi mayor agrado porque ha acompañado mi crecimiento profesional en la Cancillería colombiana. Tengo una trayectoria que me ha permitido estar en los distintos escenarios de la cooperación internacional, tanto desde lo institucional en la Cancillería colombiana, como desde las agencias de cooperación internacional que tienen los países, y también desde el ámbito de la sociedad civil en ONG, que es de base. En principio, me desempeñé como catedrática de la Universidad del Rosario, de manera tal que
en estos 10 años, 12 años de desempeño profesional, pues he pasado por todos los sectores y por esa razón considero importante este diálogo que vamos a tener conjuntamente y me alegra saber que están conectados y conectadas de diferentes miradas de las ciencias sociales sobre la cooperación internacional. Agradezco la invitación, por supuesto, de la UNAT a este café y, como yo les digo, aguapanela por la hora, a la profesora Stephanie, con quien tuve la oportunidad de encontrarme en el espacio de la cooperación sur-sur, y Vanessa, por supuesto, por la moderación del espacio. Le puse como título a esta charla que vamos a tener y pues espero que las preguntas que tengamos, y me dirás, Vanessa, si estas las sostendremos al final o durante la charla, preferiría que fueran en la medida en que avanzamos con los temas, de manera tal que podamos hacer el diálogo muy ameno. Claro que sí. Le puse What If desde una perspectiva de quienes conocen el universo Marvel, porque hace poco surtió una serie que menciona What If sobre los distintos universos que se dan, ¿no? En el universo Marvel. ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre lo otro? En el caso de la cooperación sur-sur en este momento y en la cooperación internacional en general, nos estamos enfrentando a una dinámica muy interesante y a la vez muy retadora, y es un desafío muy grande, y es la crisis multidimensional que exactamente Alexander el multiverso Marvel, pero en este caso es la crisis multidimensional que ocasionó la pandemia, ¿sí? Nosotros llevamos la agenda de la cooperación internacional de acuerdo a la gran agenda global, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que estableció una serie de acuerdos y metas entre los países que conforman el mundo. Y esos 17 metas que veníamos avanzando en materia de salud, en materia de educación, infraestructura, en materia de crecimiento económico, equidad de género, cambio climático, pues retrocedió. Y eso hace, de alguna manera, que la cooperación internacional tenga que reinventarse. Vanessa, si me ayudes a cambiar. Y esta reinvención viene acompañada de un escenario muy importante que va a darse en las fechas que ustedes ven aquí, el 18 y el 19 de septiembre, que es la revisión de estos acuerdos, de estos objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales ustedes deben haber escuchado, trabajado, investigado en sus respectivos estudios y espacios académicos. Los países que hacemos parte de este gran acuerdo de la Agenda 2030, bien sea los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, vamos a revisar cómo nos ha ido en la implementación de estos objetivos. Con lástima, muy probablemente nos sentaremos a ver que no vamos a lograr a cumplir con estos grandes objetivos en distintas materias, precisamente porque estamos en este espacio de la crisis multidimensional, ¿sí? Pero aún así, la gobernanza global está revisando cómo hacemos para vincular aún más a los países del sur, que ahora voy a empezar a consultarles qué es lo que ustedes entienden por el sur, se vinculen para que al menos alcancemos a lograr unos avances significativos de cara a septiembre de 2023, que es una fecha muy cercana, aun cuando el cumplimiento final y la revisión final de la agenda va a ser en 2030. Siguiente diapositiva. Entonces,
para repasar un poco, quisiera preguntarles a los presentes, con unas pocas manos levantadas, ¿qué es para ustedes el sur global? ¿Qué se entiende como el sur global? Les escuchamos. Así sea por el chat. Josué Álvarez. Buenas noches. Para mí, pues es todo lo que está por debajo de la línea del Ecuador, ¿no? Porque pues la gran mayoría de esos países suelen ser como los que tienen más subdesarrollada o pues en vías, todos están en vías de desarrollo. La mayoría de potencias del mundo están sobre esa línea. Entonces, para mí los países del sur son los que están debajo de la línea del Ecuador. Listo. Abelardo. Y luego Alexander. Buenas noches para todos. Para mí el sur global desde una mirada política o geopolítica es básicamente América del Sur y África. Muchas gracias. Alexander. Buenas noches, doctora. Pues bueno, desde mi concepción lo entiendo como un concepto que se utiliza más allá de relaciones comerciales y pasa como a ser un tipo de relaciones, digamos, un poco desvalorativas hacia lo que pueden ser los países desarrollados y los países que todavía no alcanzan un nivel de desarrollo o un nivel de producción igual a, digamos, a esos países del norte. Listo. Yo también puedo meter la cucharada. Por Yo supuesto. no sé cómo subo la mano acá. No, Beatriz Sí. tiene. Dale, Beatriz. Bueno, pues esto yo creo que lo habíamos visto en una clase anterior y recuerdo que es como son los países pobres con un nivel de desigualdad y una pobreza absoluta, una dependencia económica que hemos tenido siempre, como decían los compañeros anteriores, del hemisferio sur, ¿no? Como de la línea ecuatorial hacia abajo. Y, y nada, es como la diferenciación entre el sur global y el norte global, que es como lo que se ve en economía más que todo, doctora. En el chat también tenemos que Claudia Herrera dice que países en vías de desarrollo ubicados en el espacio geográfico compartido. Andrea Pico dice países oprimidos, medio mundo prácticamente. Yo quisiera agregar algo muy chiquitico ahí y es que, bueno, desde lo que vengo estudiando también y demás, el sur global también lo podemos encontrar hasta en los países, digamos, que podemos considerar desarrollados incluso, cuando miramos cuáles son esas poblaciones y esos pensamientos emergentes que hay en un territorio determinado, pero eso ya es de un sur epistemológico más que tal vez lo hacia donde estás apuntando, ahí como para dar todas esas visiones. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Creo que todos tienen un poquito de lo que significa el sur global. Si nos paramos en el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior, ¿no? Les escuchaba que esa es el conjunto de países que está por debajo de la línea del Ecuador, países pobres, países en vías de desarrollo. Bueno, el sur global, yo creo que la pregunta que viene antes de esto es, ¿quién determina qué países son pobres, desarrollados, no desarrollados, en vías de desarrollo? ¿Sí? Y para dar esta respuesta hay que pensar que hay una arquitectura que organiza esas relaciones de colaboración, ¿sí? Entre los países, ¿sí? Y la cooperación internacional tiene una arquitectura como tal. Esa arquitectura la define el norte y el sur en términos geopolíticos, pero en términos económicos, como lo mencionaban los colegas, lo define la OCDE, ¿sí? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa organización
de la cual nosotros hacemos parte, tiene un comité de países que definen y se sientan con una serie de investigaciones a determinar cómo medimos si los países son desarrollados, emergentes o menos desarrollados. Importante dejar como parte de esta narrativa que el término pobres, subdesarrollados ya no se usa, por si acaso. Entonces, en el sur global, de acuerdo con el CAT, que es este comité de la OCDE, definió que la categorización del sur global o del norte depende del Producto Nacional Bruto, ¿sí? Y este listado de países que son países menos desarrollados, Least Development Countries, países emergentes o países en desarrollo y países desarrollados, cambia cada año dependiendo del Producto Nacional Bruto. Entonces, esos países emergentes, que es la línea en la cual se encuentra Colombia, debe tener un Producto Nacional Bruto que va entre los 4.000 y los 12.000 dólares más o menos, ¿sí? Entonces, aquellos países que están por debajo de los 4.000 dólares en su Producto Nacional Bruto, entonces quiere decir que son países que son menos desarrollados o países de desarrollo medio hacia abajo. Y esos que están por encima de los 12.000 dólares es que se graduaron y son países desarrollados. Espero que entiendan este concepto desde la medición, ¿sí?, que establece la OCDE. No es solamente un término que va definido por la línea del Ecuador, porque resulta que hay países en vías de desarrollo en Europa del Este, hay países en vías en desarrollo en Asia, y hay países que están emergiendo y que son países desarrollados en el Caribe, ¿sí? Y eso lo establece específicamente esta medición que les estoy diciendo y que es uno de los grandes desafíos que vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vladimir. Profesora, buenas noches. Y buenas noches a todas y a todos. ¿Me copia? Sí, te escuchamos, Sí. Vladimir. Okay. Pues yo cada vez que avanzo y veo más al mundo, porque esto se volvió más pequeño tecnológicamente, veo realmente que a mí me engañaron. Sí, me engañaron todas las personas que de alguna forma lo vuelven a uno defensor de derechos humanos, por todas las organizaciones de derechos humanos. Sí, donde nosotros empezamos a darle un estatus a organizaciones que a la hora del tren no valen la pena. Sí, no sé para qué fueron creadas. Por ejemplo, yo te me pregunto para qué fue creada la ONU. Sí, qué intereses políticos manejaba la ONU ahí en ese momento. Y mucho menos la OCDE en ese momento. Yo hace poco hablé con un dirigente campesino que fue fundador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creo que es uno de los que queda en este momento. Y me dijo, oye Vladimir, la reserva petrolera más grande de este mundo la tiene Venezuela. Y la reserva más fuerte del mundo la tiene Venezuela con 508.606 millones de barriles. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de Producto Interno Bruto, de acuerdo a las medidas que tiene la OCDE, Venezuela es un país súper desarrollado. ¿Sí? Por todo lo que tenga. Entonces, cada vez yo me voy dando cuenta realmente, incluso hasta Fukuyama, ¿no? O sea, Fukuyama, cuando el loco este decía que solamente las teorías liberales iban a ser las que iban a mandar en este mundo, pues me doy cuenta de que hay una cuarta política, ¿no? Sí, y que estas organizaciones que de alguna forma nos metieron el tema en la cabeza de la libertad, la democracia y los derechos humanos, sí, pues de alguna forma están espifiadas, porque en ningún momento las cumplen, sí. Entonces, el que nosotros nos basemos
a estudiar algo, pues debe ser uno, sí, para analizar. Por ejemplo, yo no admiro a Hitler, pero sí estratégicamente el hombre sí tenía tremendas actitudes para el tema militar, ¿no? Y eso no hay que desconocerlo, aunque no comparto nada con los fatios, ¿sí? Pero estratégicamente hay que estudiarlo, ¿no? Y políticamente, y militarmente, y en las ciencias militares como tal, ¿sí? Y lo que estamos mirando en estos momentos es que de alguna manera hay una cuarta política, hay un mundo totalmente que ya no es válido decir quién es el sur y quién es el norte, ¿sí? Que ya está mandado a recoger, desde mi punto de vista, profesora. Pero bueno, hay que estudiarla para ver qué fue lo que hicieron en la historia, ¿no? Pero ahí tengo mi posición frente a eso. Gracias. Gracias, Vladimir. Voy a tomar tus consideraciones para ver si entendí tu punto y luego los retomo. A ver si puedo darte algunos comentarios. Juan Vale, Carlos. gracias. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos. A ver, hace muchos años habían solo 3 categorizaciones, que era primer mundo por los países capitalistas, segundo mundo los comunistas y tercero los países subdesarrollados, que ni siquiera eran países en vía de desarrollo, que estábamos incluidos nosotros. Yo creo que esas categorizaciones que se inventan a veces son muy al modo de ellos. Yo diría que la entrada de Colombia a la OCDE, pues sí, le da un estatus y eso, pero hasta en las familias más ricas necesitan alguien que sirva de portero, que sirva de cocinero, hablándolo, digamos, de una forma fuerte. Esa categorización de acuerdo al ingreso, eso es muy difícil porque de pronto los mismos $3 que nos definen nuestra moneda en pesos colombianos, esos mismos $3 pueden servir mucho más en otra nación. Ahora, la China, por más que se produzca tecnología, hasta ahorita está saliendo realmente de lo que llaman subdesarrollo porque pues, no ha alcanzado los niveles de educación, como debe ser, de salud. Entonces está saliendo de esa brecha. Entonces yo creo que es importante conocer todas esas visiones de la ONU y de la Unión Europea, pero no para incluirnos, sino para cómo se utiliza en mercadeo, que es el benchmarking, saber qué es lo que hace el contrario, pero para saber cómo camina uno en su propio camino. En ese primer semestre que yo inicié ciencia política, hablé mucho lo de la justicia social, justicia redistributiva, los ODS, y es como descolonizar ese pensamiento de ir nosotros mismos hacia nuestro propio camino, no desconocer, no apartarnos, claro está, pero tener nuestra propia visión. Yo creo que hay otros índices, violencia, educación, capacidad adquisitiva, vivienda, hay muchos factores. Y solo que exista esos 3 factores para que año tras año ingresen o no a un club, está complicado. Sin embargo, sí es muy interesante y debemos reconocer. Es como el estudiar a Marx. No me gusta, pero se debe estudiar porque mirar ese momento histórico y saber por qué se realizaron o por qué se plasmó estas ideas, ¿no? Ese es mi pensamiento, ¿no? Gracias. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Vladimir. Henry, muy cortico por el tiempo, entonces te doy la palabra. Hola, profe, buenas noches. Sí, esto voy a ser muy breve, pues lo que pasa es que yo no comparto mucho lo que dijeron los compañeros anteriores, sobre todo el primero, pues porque yo sí considero que esas organizaciones son muy útiles en el sentido de que ponen a competir los países económicamente y eso lleva al crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la OCDE. Su merced mencionaba ahí que para que un país sea considerado país desarrollado, debe pasar de un PIB de $12.000. Entonces,
por obvias razones eso pone a competir a un país, a un país con otro, o a todos los países, ¿no? Todos se van a poner como la meta de llegar a los $2.000 o superar esa cifra para ser considerados países desarrollados. Entonces, esa competencia hace que las economías crezcan. Entonces, y hay otras muchas más cosas que mencionó el compañero, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Pues la ONU obviamente sí tendrá sus intenciones, pero gracias a la ONU tenemos los derechos humanos, se acabó el racismo. Bueno, entre comillas, se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, se lucha contra el racismo, contra la discriminación de la mujer y muchas más otras cosas. Entonces, con mucho respeto, pues quería contradecir un poco y decir que de todas maneras esas organizaciones sí prestan un servicio y tienen una utilidad. Tendrán sus intereses, obviamente, pero pues el mundo no sería lo que es hoy si no existieran esas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, Vladimir y Juan Carlos. Me encantan los espacios académicos porque en él podemos crear, co-crear, pensar, rebatir y debatir sobre lo que es la realidad y lo que debería ser. Y pues cada uno tendremos una posición sobre el deber ser, pero al final es lo que es. En este caso, y agradezco sus intervenciones una vez más, como les mencionaba, hay una arquitectura. Y esa arquitectura, como ustedes lo conocen, responde a unos hechos que ocurren luego de la Segunda Guerra Mundial. Y las instituciones que surten luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría procuran y tienen el interés desde una perspectiva muy filosófica de ordenar el mundo luego de una gran guerra. Por supuesto, hay unas potencias y en ese mundo de la posguerra fría existía la bipolaridad, ¿sí? Estados Unidos, ex-URSS, ¿sí? Pero hay que ponernos en el mundo actual, que es un mundo globalizado. Y ese mundo globalizado implica una serie de múltiples actores. Por esta razón, la narrativa norte-sur, países pobres, países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, deja de existir, porque la bipolaridad se rompe, ¿sí? Y ahora estamos en un mundo con múltiples actores. En este escenario es que nos estamos moviendo como un bloque, como sur global, y ese bloque se está organizando, ¿sí? Se está organizando y la Agenda 2030 fue uno de los que aportó para su organización, porque dentro de las discusiones de la creación de la Agenda 2030 es que se pone de manifiesto que los países que hacemos parte del sur global tenemos mucho capital, muchos insumos, veía en los chats, el tema de la biodiversidad, ¿sí? El tema de las diferentes filosofías pluriétnicas y multiculturales que tienen mucho que aportar al desarrollo. Y en esa discusión es que se da, por ejemplo, pensar y repensar desde el sur global el índice del Producto Nacional Bruto como medida para clasificar a los países del sur global. No sé, Vanessa, si me ayudas a cambiar. No tengo muchas diapositivas porque les quería conversar. Aquí es lo que definimos como sur global. Entonces, estos países que ustedes ven aquí somos los países que estamos procurando involucrar en los escenarios de la arquitectura de la cooperación sur-sur y de la cooperación norte-sur un nuevo concepto que se denomina desarrollo en transición, ¿sí? Y este desarrollo en transición invita a todos los países a tener en cuenta nuevos indicadores para esa clasificación, ¿sí? Y esos indicadores son de carácter multidimensional, ¿sí? No es, y concuerdo con ustedes, suficiente con considerar un indicador económico como es el Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto, porque
ese indicador no demuestra las brechas y las trampas de pobreza que hay en nuestras sociedades, ¿sí? No es lo mismo medir el Producto Nacional Bruto desde Bogotá y medir el producto en el municipio más pequeño, en Arauca, ¿sí? En Chocó, no es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver que son universos distintos y por eso les decía desde el principio el what if. ¿Ah? Es importante tener medidas multidimensionales que tengan en cuenta las interseccionalidades de los pueblos en cada uno de los países. Ahora bien, hay un indicador adicional que está siendo promovido por los países del Caribe, que es el índice de vulnerabilidad. Y este índice hace referencia a la exposición que tienen y el riesgo que tienen los países que se agrupan como las pequeñas islas en desarrollo frente al cambio climático. Hace nada tuvimos que abordar el tema de San Andrés con el huracán que pasó y no estábamos preparados, ¿sí? Ese es el tipo de episodios que estos indicadores buscan abordar, ¿sí? Y que no están definidos en estos indicadores globales o universales que omiten las diferentes realidades que tienen los países. Es en ese sentido que poco a poco se ha ido estructurando una arquitectura de cooperación sur-sur por todos estos países que ustedes ven reflejados en sus pantallas en este momento, y se hacen en el marco de Naciones Unidas, aunque no nos guste para algunos, y es la Oficina de Cooperación Sur-Sur, ¿sí? Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que tiene la cabeza en el esquema, y de allí emergen una serie de escenarios como es la Conferencia de la Cooperación Sur-Sur, que ahora se está trabajando con la CEPAL, y escenarios regionales como la Secretaría Iberoamericana, que es la CEGIP, ¿sí? Con su programa iberoamericano para la cooperación sur-sur, además de otros escenarios como la Alianza del Pacífico, el Proyecto Mesoamérica, ¿sí? Se está reactivando UNASUR y CELAC como escenarios en donde los países del sur estamos trabajando conjuntamente para posicionar el hecho que nosotros tenemos las capacidades y los recursos humanos acumulados en el tiempo para poder solventar soluciones que van desde el orden de lo local, nacional, regional e internacional, ¿sí? Es en este esquema en donde se va a crear la modalidad de la cooperación sur-sur y triangular. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes la cooperación sur-sur y triangular? 3 manos y continuamos. Juan Carlos. Pues triangulares, de pronto por la forma geográfica, puede ser. Y yo diría que cooperación, porque ya vemos entre nosotros nuestras propias identidades o semejanzas para equilibrar ese peso de pronto de medidas, de cómo vamos a desarrollar realmente una medición de pobreza, riqueza, ingreso, producción, diría yo, ¿no? No sé si estoy errado. Gracias, Juan Carlos. Ahora te respondo. Abelardo. Gracias, buenas noches. Yo creo que un ejemplo de cooperación sur-sur puede ser lo que se está suscitando a partir de la visita de la vicepresidenta Francia Márquez a África, donde fue recibida por la Unión Africana. Diría yo que allí se pueden dar temas interesantes de cooperación sur-sur. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. No sé si hay
una mano final para preguntar. Perfecto. Entonces, la cooperación sur-sur y triangular surte en el 75 con el Plan de Acción de Buenos Aires. En efecto, los países del sur intentan ponerse de acuerdo sobre esa serie de activos y de insumos que tienen para contribuir al desarrollo del mundo, ¿sí? En ese sentido es que se plantean una serie de instrumentos, estrategias y esta arquitectura de la cual yo les mencionaba para poder poner sobre la agenda global los temas relevantes de contribución desde el sur al desarrollo, ¿sí? Podemos ver la cooperación sur-sur y triangular en dos escenarios. El primero, y desde los países, para los países la cooperación sur-sur es un instrumento de política exterior. Y como instrumento busca escalar aquellas soluciones, buenas prácticas y expertise que ha acumulado sus instituciones nacionales, locales, las comunidades y la academia, entre otros actores, ¿sí? Y que han permitido atender dinámicas y problemáticas del día a día del desarrollo. Desde la persona que encontró que sembrar pasto de este tipo de manera orgánica y que logró una producción mucho más alta, hasta la institución que creó la política pública sobre silvopastoril y que es un ejemplo para la región. Ese es el tipo de soluciones que se producen y que los países en su política exterior aprovechan para visibilizar y establecer y mejorar las relaciones con otros países en el mismo nivel de desarrollo. Porque la cooperación sur-sur se da entre países de similar nivel de desarrollo y menos nivel de desarrollo. Entonces, en ese sentido, podemos ver la cooperación sur-sur. Ahora bien, la cooperación sur-sur desde un escenario global se ve como los esfuerzos que están realizando los países del sur global para el cumplimiento de la gran agenda que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿sí? A través de esas redes de expertos y de buenas prácticas que se están realizando y que muy bien lo mencionaba Abelardo sobre la visita de la vicepresidenta a África. Es ese tipo de redes que se tienen que recuperar e impulsar para lograr soluciones entre nosotros, ¿sí? Generar esa hermandad, esa proximidad para generar soluciones entre nosotros y para nosotros, sin depender absolutamente de los flujos de cooperación del norte. Y aquí voy a retomar el desafío de lo que les mencionaba del desarrollo en transición. Resulta que la medición que les di al inicio, en donde se indica que los países que superan los $12,000 se gradúan, y cuando se gradúan dejan de recibir los apoyos del norte, es decir, dejan de recibir flujos de asistencia oficial al desarrollo. Y eso es lo que está pasando. En la medida en que se han venido graduando los países, el norte ha justificado de alguna manera el dejar de enviar flujos de asistencia oficial al desarrollo que de alguna manera u otra apoyan complementariamente las políticas y los planes de desarrollo que se están materializando en cada uno de los países del sur global, ¿sí? Los países del sur global son conscientes de esto y por esa razón buscan que en esa posición de desarrollo y transición los países tengan un perfil como el que está posicionando Colombia, y es que sean, por un lado, países receptores, porque tenemos un gran reto todavía con el tema del conflicto armado, además de las brechas de desarrollo, ¿sí?
Y al mismo tiempo somos oferentes, porque somos países que hemos acumulado una serie de buenas prácticas, una expertise, una capacidad humana instalada muy importante que se puede compartir a otros países, ¿sí? Y ese es a lo que le apuntan la mayoría de los países, a convertirse en ese doble perfil y jugar desde lo geopolítico en ese doble perfil que nos permita ofrecer, pero a la vez recibir, porque si no, de otra manera, se considera que no se podrían cumplir esas metas, ¿sí? Entonces, la cooperación sur-sur, nuevamente, es una modalidad de cooperación, porque existe la cooperación de asistencia oficial al desarrollo, la que recibe, la cooperación sur-sur, que es la que ofrece, es decir, Colombia ofrece sus buenas prácticas, por ejemplo, en que generamos escenarios donde conocemos muy bien cómo manejar una plaga sobre el plátano y lo hacemos mejor que el resto de la región, ofrecemos nuestra buena práctica en eso, ¿sí? Y ahora bien, la cooperación triangular es aquella que cumple con el objetivo 17 de la Agenda 2030 y es procurar las alianzas estratégicas. Y las alianzas estratégicas es jugar con el socio oferente de cooperación o que procura los recursos financieros o técnicos, que son los países del norte o organizaciones de Naciones Unidas o agencias de cooperación de los países desarrollados o la filantropía, las empresas. Ese segundo socio que es el experto, los expertos del SENA, los expertos de la UNAD, los expertos del DANE, ¿sí? Y un tercer país que es el beneficiario de esa expertise y de estos recursos que ayudan a movilizar proyectos de diferente índole. Y esa alianza se puede mover de diferentes formas dependiendo de la necesidad del beneficiario. Ese es el tercer tipo de cooperación que se está posicionando, que es la cooperación triangular y que responde a lo que les estoy mencionando de la disminución de los recursos de la cooperación del norte, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro. Cooperación sur-sur que se da entre los países con igual nivel de desarrollo y que compartimos buenas prácticas, expertise, soluciones de las comunidades, de las instituciones en política pública, de manera horizontal y compartimos los costos de la movilización de estos expertos desde una visión de solidaridad, de no intervención en los o no injerencia en los asuntos de los países, de los otros países, ¿sí? De transparencia. La cooperación triangular que juega con esas alianzas con empresas, con países oferentes de cooperación, con expertos y con países que requieren esa cooperación, ¿sí? En ese espacio de las alianzas estratégicas vamos a ver muchas innovaciones, particularmente en proyectos que tienen que ver con ciencia y tecnología, que requieren de mucho músculo técnico y financiero para mover, por ejemplo, como estaban poniendo aquí en el ejemplo del Sinchi, no sé, una investigación de alguna planta en alguna región de Colombia que permite diluir el plástico, que es uno de los grandes problemas. Muy seguramente tendrán muchos actores que se involucrarán para que esa investigación sea una realidad, ¿sí? Y la cooperación del norte, que es la tradicional entre los socios desarrollados, ¿sí? Siguiente. No sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta. Vladimir. Yo lo entiendo desde ese punto de vista y creo que esa agenda sí se está aplicando en estos momentos porque hay algo que sucedió, ¿no? Hay algo que pasó o algo que se creó desde África. Cuando África empezó a despertar, Europa empezó a padecer, ¿sí? Y Latinoamérica también empezó a despertar, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de ayudas te pueda llamar eso de cooperación cuando alguien te está sometiendo.
¿sí? Cuando alguien te va a sustraer tu cultura, tu materia prima, pero no te ofrece la industrialización. El tema del procesamiento, transformación, ¿sí? El tema de la producción. Por eso es que critico siempre a estos organismos que a la hora del té tienen una doble moral, ¿sí? O sea, nosotros de alguna manera creemos y consideramos que hay una cultura y hay una medición clara de que, por ejemplo, yo me puedo considerar un indígena porque desafortunadamente los españoles no llegaron con mujeres españolas, ¿sí? Pues soy un indígena, ¿sí? Entonces, como tal, viene un tema de culturización en la cual de alguna forma la institucionalidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, queda en veremos, porque de alguna manera ahorita se está destapando una olla podrida cuando realmente nosotros como estudiantes de ciencias políticas estamos dispuestos a firmar un tratado de no proliferación de armas, por ejemplo, ¿sí? Pero por debajo le estoy diciendo que va, a ese man le vamos a durar 10 o 10 años metiéndole más leña al juego y no vamos a aprobar eso. Y las Naciones Unidas dicen, sí, usted tiene todo el derecho a no aceptar un tratado porque usted está en su posición de no aceptarlo. Entonces, ¿para qué carajo lo firma? ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema ético que nos toca analizar también, analizar toda esta institucionalidad de poder decir cuál es la finalidad de la OTE, de poder declarar a alguien de desarrollo o no desarrollo, porque yo siendo viviendo en el campo, viviendo y siendo autosostenible en el campo, que de alguna forma no estoy sometido al consumismo, puedo ser la persona más rica de este mundo, ¿sí? Y más desarrollada de este mundo. Yo soy ingeniero de telecomunicación y de sistema, y yo trabajo con Amazon W Service, ¿sí? Y de alguna manera todo esto que tú estás planteando en las redes como tal, lo tiene construido Amazon y Azure, ¿sí? Tal cual el esquema se está manejando. Todo el tema de la información está manejado por fibra óptica interconectado en los puntos claves, menos en un solo país, que se llama Rusia, y menos en otro país, que se llama Cuba, ¿sí? Entonces hay un tema de doble moral cuando realmente yo como país quisiera ayudar a Cuba porque tengo algún tipo de conocimiento, porque hay un bloqueo, pero alguien grande me dice, no, usted negocia con el que yo le diga, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo cuestiono la doble moral que hay, que existe en estos organismos internacionales y que de alguna forma veo el mundo tan pequeño y tan bacano en estos momentos porque África despertó, porque Latinoamérica lo está haciendo y porque por fin los que de alguna forma nos decían que nosotros éramos violentos por naturaleza son los que siempre han estado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, y ahorita también están en esta formando una en Ucrania, son los europeos. Entonces, ¿quién es el violento aquí? Gracias, profe. Gracias, Vladimir. Juan Carlos. Sí, en parte estoy de acuerdo con el compañero, lo de la doble moral. Yo sí cuestiono es eso, o sea, ¿por qué esa definición de si estamos en ciertos puntos o los puntajes los tienen que definir de otro lado? Miremos nomás un caso específico en Latinoamérica ahorita. El caso de, a nivel mundial existe Human Rights Watch, existe Amnistía Internacional, y sí, son proyectos humanitarios y vienen algunos de la ONU, otros son aparte, pero vienen de arriba. Mire lo que ocurre con Bukele. No quiero decir que esté de acuerdo porque esa no es la posición de nosotros como politólogos de si estoy o no de acuerdo en primera instancia. Es analizar pro y en contra. Pero realmente aquí ocurre lo mismo. ¿Quién está velando realmente por el dolor de las víctimas de esta guerra tan fuerte que estamos viviendo todavía?
Si aquí llegase a ocurrir algo similar, ahí sí, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ONU, le vamos a quitar esto, no están haciendo respetar los derechos humanos. Entonces, vuelvo y digo, no es apartarnos del mundo porque estamos en una globalización, pero es descolonizar y mirar nuestro propio camino. Y esas definiciones, aunque no las debemos dejar de lado, porque pues es también parte de la integración, es mirarnos hacia adentro nuestro propio potencial, tanto a nivel regional como individual. ¿Por qué digo regional e individual? Porque es que hay mucho conflicto en la región y cada cual vela por lo propio, pero tampoco nos podemos desconectar del todo. Tampoco ser los padrinos, por ejemplo, con lo que se está haciendo ahorita, lo que se quiere hacer con Venezuela, así digan que no. Somos vecinos, nos debemos ayudar, sí, pero pues todos tenemos malos vecinos y finalmente debemos convivir y en la mejor forma y aprender y seguir el propio camino. Es que ahí es donde se debe fijar el punto, descolonización de muchos puntos. Obviamente apreciar lo bueno y los legados, porque también son importantes. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Henry, como Muy buenas última noches. intervención. No, profe, la levanté por error, disculpe. Henry, la levantaste por error. Sí, profe, la levanté por error, qué pena. Es que me pareció que se me había quedado levantada antes de la vez anterior y no, sí la había bajado, entonces, no, fue error, disculpe. Vale, no se preocupen. Para ir cerrando, Vanessa, si me puedes pasar la diapositiva y responderles a todos. Nosotros como politólogos internacionalistas tenemos que configurar nuestros análisis de manera interméstica, de manera sectorial de alguna manera y de manera interseccional. Tenemos que tener todas estas visiones cada vez que abordamos un análisis, particularmente cuando estamos en el universo de las relaciones internacionales y la política exterior. De manera sectorial. Nuestra agenda en Colombia y desde lo interméstico, es decir, adentro y afuera, ha estado siempre permeada por diálogos y análisis que tienen en cuenta el conflicto armado colombiano, los temas humanitarios, ¿sí? Y eso hace parte de uno de los aspectos del desarrollo, ¿sí? Y ese aspecto de conflicto se surte en Colombia de manera particular, en Venezuela de manera particular, en este momento Senegal, que tiene un gran conflicto emergiendo, con Boko Haram están Malí, Nigeria, el mismo Ghana, que había vivido en paz por muchos años, luchando con el crecimiento de estos conflictos, Kenia, que tiene de cuando en cuando sus conflictos por los cambios políticos, ¿sí? En Myanmar, que tiene otro conflicto, ¿sí? Ese es uno de los aspectos de la agenda. Y lastimosamente es el que ha hecho que nuestra narrativa sea absolutamente securitizada y pensemos el mundo en términos de conflicto. Y eso está bien, pero estuvo bien hasta hace un tiempo. En un mundo globalizado y multiactor, nuestra narrativa tiene que ir acompañada de otros sectores, ¿sí? Y de otras intersecciones. Y es una oportunidad grande, porque en esa agenda no solamente vamos a hablar del tema humanitario, ¿sí? Sino que vamos a hablar del tema climático, que ha tomado una parte de la agenda muy grande, sobre todo porque cada vez sentimos más los efectos en carne propia, las sociedades, de lo que ocurre con el cambio climático. El sector salud,
que nos invitó a despertarnos, esto sí, sobre la posibilidad de que hay pandemias y cómo controlarlas y cómo afectan. Y con eso vienen también otros sectores muy importantes, equidades y diversidades que también están surtiendo, infraestructura, nuevamente, hay muchas agendas que están surtiendo y que cada quien tiene su lucha. Pensar el mundo en términos securitizados es olvidar que hay muchos otros intereses y es olvidar que hay muchos actores que estamos trabajando y que están moviéndose por diferentes situaciones y problemáticas, ¿sí? Ahora bien, en términos interseccionales, es muy distinta la agenda que están moviendo las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades de etnias distintas, miles en el mundo. Entonces, hablar de manera global como individuo implica tener en cuenta en la narrativa todos estos aspectos y nosotros desde la academia y desde nuestras profesiones tenemos que ser muy responsables con la narrativa que estamos usando. Porque precisamente en nuestra capacidad tenemos esa posibilidad de hacer todas estas series de reflexiones y tener ese universo en la cabeza, que eso es lo interesante. Ahora bien, desecuritizando la agenda implica que cuando se piensa en términos de sur global, se piensa en agenda positiva. Y la agenda positiva lo que busca es poner sobre la mesa de las negociaciones todos aquellos aspectos que implican fortalecimiento de la capacidad humana en todas sus áreas, científicas, educativas, sí, profesionales, sociales, económicas. Es todo aquello que ustedes están haciendo todos los días desde que se levantan para lograr soluciones a sus problemas del día a día. Eso es la agenda positiva y es la agenda del sur global y que busca de alguna manera salir y extraernos de estas narrativas de seguridad, ¿sí? Descolonial. Precisamente eso es descolonizar, salirse de la narrativa de Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí? Para poder negociar en otras condiciones, en condiciones desde el sur global. Es poder poner sobre la agenda, por ejemplo, los planes de vida que están manejando los indígenas en Colombia y que son nuevas formas de hacer planes de desarrollo, ¿sí? Es, por ejemplo, pensar en la agenda del vivir sabroso que están poniendo los afrodescendientes en África y es, por ejemplo, la narrativa de la sexta región de la diáspora africana que busca conectarse con todos los afrodescendientes a nivel global para buscar soluciones de desarrollo para las poblaciones afrodescendientes en el mundo. Esas son narrativas que salen de la lógica que estamos acostumbrados sobre securitización, ¿sí? De manera tal que les invito, como una de las reflexiones finales, a entender que los desafíos no pueden seguir pensándose en la lógica de seguridad, de este es un mundo que se está acabando y estamos en el cataclismo, porque no vamos a salir de allí con esta posición, sino buscando soluciones, buscando soluciones y que esos activos los tienen todas las personas y todos los individuos y que hay maneras de escalar estas voces y estas soluciones en distintos niveles. Colombia en este sentido, y ya para ir cerrando, ha sido de los países que se ha posicionado fuertemente en este espacio de la cooperación sur-sur y el desarrollo en transición y cuenta con ya un portafolio de buenas prácticas de cooperación sur-sur hace ya varios años, ¿sí? Cuenta con una serie de instrumentos bilaterales, regionales y multilaterales donde está discutiendo con sus países y en este momento puedo comentarles que estamos trabajando la cooperación con Cuba
pese a las condiciones geopolíticas que se esperan superar en algún momento. Se está trabajando con Cuba, se está trabajando con Venezuela, y no desde una visión del rescatismo, porque no entramos a rescatar a nadie, sino de buscar esa horizontalidad, de ver al otro como igual, de ver al otro como quien tiene las capacidades también para trabajar conjuntamente, para solucionar el problema de acueductos, para solucionar el problema de transferencias para comunidades, para solucionar el problema de infraestructura sostenible. Ese es el tipo de cosas que se manejan en el sur global y desde la perspectiva del desarrollo horizontal. Esa es una de mis grandes invitaciones, y no sé si tienen algún comentario final. Con gusto, desde la Cancillería, desde la Coordinación de Cooperación Sur-Sur y Triangular que lidero, estaré muy a la orden de conocer y trabajar sus inquietudes, y espero mucho tenerlos como colegas en alguna oportunidad. Vladimir. Vladimir. Qué pena, profe, no había abierto el micrófono. ¿Me escuchas ahí? Sí. Te escuchamos. Ok. Es probable que sí nos veamos en otros espacios. Yo soy representante legal de una organización de desarrollo rural o enfoque territorial del oriente de Cundinamarca. Sí. Por eso hablo así tan bravo. Tenemos muchos cabildos indígenas, somos muiscas. Yo soy costeño, sí, y estoy ubicado acá, ¿no? De alguna manera tenemos comunidades LGBTIQ+, tenemos madres cabeza de hogar, muchos adultos mayores, mucha mujer. Sí. No feministas, mujeres. Sí, algunas sí son feministas. Muy echadas para, sí, mucha víctima, población política y también de otro tipo. Entonces, no sé, tengo un problema de comunicación en estos momentos. Yo estoy ubicado en un municipio, en Huaque, Cundinamarca. Sí. Estamos en esta provincia con 83.000 habitantes y con 2.512 kilómetros de tierra productiva, de 3 páramos, de mucha agua. No sé si fue solo a mí, pero se le cortó la intervención a Vladimir. Sí, tiene como el internet con problemas. Bueno, en el entretanto, mientras Vladimir se vuelva a conectar para terminar su intervención, no sé si les parece, Vanessa, le doy la palabra a Alejandro. Sí, claro. Perfecto. Alejandro. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer por tu charla. Y pues quería tocar como 2 elementos, uno de los que han mencionado varias veces, de las organizaciones internacionales. Pues ya es claro que hay una hipocresía y unos intereses políticos que, que siempre han estado, y pues que lo que se trata es como de revertirlos, ya estando dentro o trabajando en otras organizaciones alternativas que se están erigiendo en la actualidad, pues para hacerle contrapeso a estas que han visto que pues no funcionan, ¿no? O a veces también funcionar, por ejemplo, desde lo pragmático, ¿no? Porque, no sé, USAID, que es una institución que algunos critican, pero pues que también maneja unos recursos importantes que si uno los puede utilizar y focalizar y viabilizar
a ciertas comunidades, pues se hace, ¿no? Entonces como que se deja a un lado esa parte de lo moral, que bueno, que es importante, y se pasa a algo más pragmático. Y lo otro es que el tema de colonizar no solo es como, es a nivel también personal de todos los individuos, ¿no? Estamos educados y culturizados en una cultura eurocéntrica eh, desde el colegio, que eso está tan metido que pues no se hace raro que cuando la vicepresidenta Francia fue a visitar África, pues la mayoría de comentarios fueron negativos y no positivos, pues porque veían en África lo más atrasado del mundo, ¿no? Entonces, o cuando se erigen, por ejemplo, lo que la vicepresidenta desde su campaña llama Vivir Sabroso, que es una filosofía africana basada en el Ubuntu que tú mencionaste, pues ha sido ridiculizada y ha sido como una forma de desmeritar su trabajo, siendo que eso es algo propio del sur y pues así uno puede seguir con ejemplos de culturas indígenas que se plantean otras cosas aparte de la lógica del capital y pues entonces nosotros mismos nos encargamos no de valorarlas y erigirlas como una alternativa, sino de todo, de hundirla gracias a esa misma lógica eurocéntrica capitalista que tenemos en la cabeza, lamentablemente. Era como el comentario que quería hacer y ya. Gracias, Alejandro. Les replico al final de las intervenciones. Abelardo y luego Claudia. Gracias. Bueno, profesora y compañeros, yo por mi parte, pues hacer más que todo un comentario a título personal. Me siento como, pues como ciudadano, como integrante de Colombia, el país como tal, bastante satisfecho de saber que este nuevo gobierno está volviendo después de tantos años a mirar hacia África. Yo considero incluso, adhiriéndome a algunas críticas que hacían compañeros a organizaciones como la OCDE, la ONU y demás, que puede ser más, y usted misma, profesora, que mencionaba la forma de cómo llevar a cabo, por ejemplo, las mejores prácticas y demás, considero que puede ser más productivo para Colombia estar adscrito o adherido a acuerdos, a tratados internacionales con diferentes países de la región africana, teniendo en cuenta que vamos a estar en igualdad de condiciones o digamos en condiciones similares que permitan que hayan menos intereses creados o fundamentados y que han sido perjudiciales para nosotros como nos ha sucedido con grandes potencias. Ejemplo, nosotros no estábamos preparados para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, nosotros no estábamos preparados para la apertura económica que inició por allá en los 90, mientras que si nosotros nos vamos a las relaciones sur-sur que se pueden desarrollar con África, considero que sí tenemos unas condiciones similares, semejantes, y que incluso podrían, como dije anteriormente, enriquecer más a ambas regiones. Entonces, reitero que me considero esperanzado, no tanto como politólogo lo hablo, sino más bien como ciudadano, en el retomar este tipo de relaciones. Y bueno, ya pues como politólogos que se nos abre un espectro nuevo de análisis y de comentarios para nosotros como profesionales también. Eso era, muchas gracias y la felicito, doctora, por esa presentación tan chévere que nos hizo. Gracias. Gracias, Abelardo. Claudia. Buenas noches. Sí, yo soy Claudia Patricia, yo soy estudiante actual de Ciencia Política, pero también lidero un proceso en el eje cafetero desde la Escuela de Paz. Me parece muy interesante y celebro como esa nueva mirada, ¿cierto? Esa nueva apuesta que se tiene, ¿cierto? Desde el gobierno nacional hacia esos temas que quizás han sido considerados como marginales o han sido considerados o se les ha dado poca importancia. Desde la profundidad, ¿cierto? En el hacer, porque en el discurso se ha visto, digamos, que hay una apuesta a nivel internacional frente a temas básicamente apoyo a esos procesos que han sido considerados marginales, pero ahora se ve, digamos, ese cambio. A mí me queda una gran inquietud frente a la debilidad que a veces tenemos, ¿cierto? Desde las organizaciones, yo trabajo en la academia
pero hemos intentado también como que, acceder como esa cooperación sur-sur. Ha sido pues prácticamente casi imposible y creo que para otras organizaciones también ha sido muy difícil acceder. Creo que hay falta una gran ruta, ¿cierto?, para mostrar como ese camino a través del cual sea posible, ¿cierto?, el empoderamiento de las diversas organizaciones y que así podamos nosotros apostar, digamos, en ese proceso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres participantes. Para retomar un poco y resolver a modo de retroalimentación cada una de sus dudas. Lo voy a decir a título personal como profesional del desarrollo y ya con 8 años o más en el espacio de la cooperación sur-sur y lo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional en el espacio de la cooperación internacional. A veces resulta mucho más interesante y más productivo realizar cambios estando adentro de las instituciones y aportar desde las instituciones con nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevas ideas e invitar a co-crear más allá de tener una posición de confrontación. Y eso ha hecho la cooperación sur-sur precisamente, ¿sí? Desde esas nuevas narrativas y nuevos lenguajes, nuevos actores que se traen desde los territorios, que se traen desde las comunidades y se les sienta en la agenda global e internacional, hacer eco de todo ese conocimiento que se está gestando desde los países que, como ustedes lo mencionaron, mucho tiempo estuvieron alejados de la mesa. En este momento es la oportunidad para estar en la mesa. Y una de las consideraciones que se hacen para estar en la mesa es generar alianzas y, como muy bien lo mencionaba Abelardo, es reconocernos y reconocer nuestra posición como países del sur y en este caso como afrodescendientes. Eso es descolonizar absolutamente la dinámica, porque esperamos un cambio, pero al mismo tiempo queremos seguir en la misma lógica de receptores, ¿sí? No podemos seguir en la misma lógica de recibamos recursos para las comunidades, no. Es importante también empezar a mirar al de al lado. Mirar que a veces ese gran problema que yo tengo de transformar un pozo de agua puede que el municipio de al lado lo haya resuelto. Eso es mirar horizontalmente, mirar a los iguales, es mirar, ¿sí?, desde la comprensión de lo que somos y de lo que podemos hacer conjuntamente desde una posición solidaria. Eso fue una de las razones por las cuales se están recuperando esos vínculos con nuestros países de América Latina y el Caribe, con los países africanos y con los países asiáticos. Es decir, África tiene 54 países y todavía tenemos la mirada de una región, un continente, como si fueran todo y todos son iguales, ¿no? Y entramos a hablar sobre temas muy importantes que están vinculados con el racismo, que no es de mi competencia en este caso, pero que nos ayuda a replantear esas consideraciones hacia adentro y hacia afuera, para ver y visibilizar qué es lo que quiere Colombia como país desarrollado. ¿Cómo ve Colombia el desarrollo? ¿Qué es lo que considera como desarrollo? ¿Qué significa para la gente el desarrollo? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de este escenario. Ahora bien, para responder a Claudia, y uno de los temas que no abordé en esta charla es la arquitectura que tiene Colombia para responder a esta nueva agenda global. La cooperación sur-sur en Colombia se canaliza a través de 2 entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Por un lado está la Cancillería colombiana, que es donde yo estoy ubicada y que tiene una dirección de cooperación internacional
y organizada esa dirección de acuerdo a las modalidades de cooperación. Entonces tiene una coordinación de cooperación multilateral, una coordinación de cooperación de asistencia oficial al desarrollo, que es la tradicional, y la coordinación que yo lidero, que es la coordinación de cooperación sur-sur y triangular. Ahora bien, la otra entidad que trabaja la cooperación es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia. La APC Colombia también está organizada internamente en función de las modalidades de cooperación. Entonces tiene una dirección de oferta de cooperación, que es la cooperación sur-sur, una dirección de coordinación interinstitucional que ayuda a facilitar los flujos de oferta y demanda de las entidades territoriales, Claudia, lo que tú mencionabas de las ONGs, de las comunidades. Esa dirección es la que recibe tanto las solicitudes de cooperación como la oferta. Es decir, un municipio en el marco de los PEDET logró un modelo para producir café increíble y lo puede transferir, por ejemplo, a un municipio que quiere mejorar su calidad de café en Guatemala, en El Salvador, ¿sí? Ese tipo de flujos de cooperación se manejan a través de esa dirección de coordinación interinstitucional. Y está la dirección de demanda de cooperación que facilita los flujos de cooperación que entran a través de agencias como USAID, que ustedes lo mencionaban, como la GIZ, que es de Alemania, como la cooperación sueca, ¿sí? Esa es la que se encarga de los flujos. Desde Cancillería, nosotros, como somos la cabeza política de la cooperación, nos encargamos de las negociaciones, de los instrumentos que facilitan esa cooperación, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no estemos con toda la disposición y la voluntad de orientar la cooperación que ustedes requieran. Sin embargo, siempre vamos a estar sentados, Cancillería y la Agencia Presidencial de Cooperación, para darles esa visión técnica. Porque ocurre, Claudia, que a veces no escala la cooperación porque resulta que hay unos formatos en los que se presenta. Se formulan los proyectos para darles sostenibilidad y continuidad, porque si no la cooperación se desvanece y resulta simplemente en una actividad, en un acto, y la idea de la cooperación es que sea una acción que va a incidir en el tiempo, en esa comunidad, en ese grupo humano que está buscando una solución de desarrollo. Entonces, esa es la arquitectura. Yo y aquí Vanessa y Steffi pueden poner mi correo y les dejo los datos para que les pueda apoyar canalizando esas necesidades de cooperación que requieren. Yo les orientaré con todo el gusto y mi equipo, por supuesto. Vladimir, veo que pudiste recuperar la conexión. Sí, Lina, uno de los problemas que nosotros tenemos acá, yo siendo ingeniero de sistema y telecomunicación, es el tema de las comunicaciones. Y estamos a 1 hora y media de Bogotá, ¿sí? Nosotros somos 10 municipios, como te venía contando. Hay una organización de las Naciones Unidas que se llama IRENA, donde nos dicen, oye, Vladimir, te vamos a ofrecer apoyo institucional internacional, de cooperación internacional, pero el tema es con quién tocamos las puertas del gobierno para de alguna forma llevar apoyo económico, tecnológico, transferencia de conocimientos, transferencia de tecnologías, ¿sí? Si esto lo tiene que firmar es el presidente. Entonces, hablé con la gente de APC, ¿sí? Y hasta ahí llegó la comunicación, ¿sí? Porque de alguna forma el que una organización de energías renovables que maneja miles y miles de millones de dólares quiere invertir acá en el tema de la renovación de energías, ya sea geotérmica, hidrógeno y la normal, que es la solar, que eso ya cualquiera lo sabe. Pero nosotros para mover industria necesitamos geotérmica y también necesitamos hidrógeno, ¿sí?
Y aparte de eso, la interconexión que se requiere porque nosotros sí tenemos una visión muy grande, y es en el tema de la telemetría, el tema de la inteligencia artificial con los jóvenes y niñas que hay, porque hay un factor y se llama celular, y ese celular de alguna forma tiene bobo a estos pelados, ¿sí? Y sea lo que sea, nosotros tenemos contenidos en los cuales nosotros a través de la conectividad de la inteligencia artificial vamos a sustraer esos pelados para vincularlos más hacia la naturaleza, ¿sí? Sin que ellos se den cuenta, pero tienen el aparato, ¿sí? Y el aparato lo que hace es también ese proceso de inteligencia artificial. Yo escucho una música en Bogotá y en otra parte ya me aparece sola. Me va mirando hasta los gustos que tengo, ¿no? Entonces, considero que hay un espacio contigo, por ejemplo, ahorita tenemos un convenio con la OIM, ¿sí? Llegaron acá, llegaron los compañeros de USAID, digo yo, ¿sí? Sabiendo que eso es puro dinero gringo, sabemos que estamos tratando, pero ellos se han dado cuenta de que nosotros tenemos una organización que se llama Red de Soberanía Alimentaria del Oriente, ¿sí? Trabajamos con la red de alimentación del Meta y trabajamos con la red de alimentación de Bogotá, con la FAO, ¿sí? Pero hay un detalle para que te lo lleves ahí presente, Dina. Tenemos las tierras, tenemos la mano de obra, pero nos hace falta el capital para producir, transformar y procesar y distribuir, ¿sí? Esa logística como tal, esa red como tal, y que nosotros manejemos unos tejidos, ¿no? Es una organización que tiene que ser autosostenible, autónoma, y que de alguna forma sea dinámica, tenga vida, que se vaya ajustando a los cambios que se vayan presentando en los momentos difíciles. Y pues somos una de sal. Vamos a enriquecernos, pero de otra manera. Vale, Pues muchas gracias. Vladimir, no, con todo el gusto yo les dejé ahí mis datos para poder orientar de alguna forma, porque la cooperación que tú me mencionas es más de asistencia oficial, pero quisiera conocer un poco más el caso para poder saber cómo orientarla mejor y quizás presentándolo como un modelo con una serie de fases pueda lograr cada uno de los objetivos y resultados de sostenibilidad que ustedes están mencionando en el proyecto global. Sería interesante revisarlo, así que muy atenta a recibir ese correo, Vladimir. En orden Vale, de manos levantadas vi a Salomé, que no sé si ya la bajaste, luego Josué y Nadia. Sí, quería hacer una pregunta. Y era, ¿cómo nosotros como estudiantes de ciencias políticas podemos participar o contribuir o hacer parte de estos procesos? Bueno, en principio, Salomé está en las prácticas en la Cancillería. Entonces, como estudiantes, en principio, los invitaría a hacer prácticas en Cancillería y si llegan a mi equipo sería fantástico. Lo agradecería además infinitamente que hicieran parte del trabajo que realizamos, que ahora, como el sur está de moda, lo decimos así, tenemos muchísimo trabajo. Entonces, ese es uno de los procesos. Ahora bien, estamos procurando sentar la buena práctica de continuar con este tipo de charlas y discusiones de manera tal que podamos recoger ideas, contribuciones que se estén generando desde las universidades. Entonces, eso sería también de los espacios en donde se podría trabajar conjuntamente con la academia. Y Salomé, agradezco porque eso es una gran pregunta que seguimos tratando de fomentar a través de este tipo de prácticas universitarias en donde la comunidad estudiantil tenga la capacidad de, con ideas innovadoras,
permitirnos generar nuevos instrumentos de cooperación sur-sur. Josué, creo que seguía, y después Nadia. Bueno, si tú crees, entonces yo también lo creo. Mm, No, primero primero agradecer, creo que esos espacios son supremamente interesantes, más cuando pues es el escenario que el mundo, o bueno, es como el camino que el mundo está tomando, ese de que el sur está de moda, ya lo había escuchado, y es muy cierto, yo utilizo también, yo soy muy ambientalista, utilizo que ahora el planeta está de moda, y de forma interna en el grupo de ambientalistas que tenemos jodemos mucho con, ay, sí, sí, ahorita sí todos queremos recoger la basura, ay, sí, sí, ahorita todos reciclamos, ay, ay, ahorita todos somos ambientalistas. Y hay que Entonces, aprovecharlo. sí, sí, es como ese boom que está pasando y eso me parece muy interesante, agradecer eso. Y lo segundo son dos preguntas. La primera es un poco más personal y es, a ver, yo siento que Colombia en sí es un país multicultural, eso es evidente, y la gran mayoría de esas culturas o esas partes específicas del país pues tienen dificultades amplias. Por ejemplo, una región muy rica es el Chocó, culturalmente es una región riquísima, pero pues económicamente no lo es tanto, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, aquí a nada de donde yo vivo, aquí en Puerto Gaitán, es el mayor pozo, Rubiales es el pozo de petróleo que más hidrocarburo, que más petróleo genera en el país y ahí hay indígenas que se están muriendo de hambre. Y en la misma exploración y explotación de hidrocarburos ha cambiado mucho sus culturas, ¿no? Entonces, son ricos en cultura, pero no somos ricos en dinero. Yo siento que esas personas, o creo que es la visión que tiene nuestro compañero, lo mismo que tiene él es como, oiga, sí, existen tantas ayudas para nosotros, pero nosotros estamos aquí todavía muriéndonos de hambre, ¿no? Tú que trabajas dentro del proceso, ¿no sientes que a veces las personas tienen expectativas muy amplias al escuchar cooperación internacional? O sea, como que escuchan cooperación internacional y dicen, uff, dinero, money, papito, aquí nos vamos a hacer ricos todos. Y como que eso hace que las expectativas sean tan altas, hace que los resultados que hayan tenido algunos procesos como que no se sientan, ¿sí? Como que la gente no los valore. Esa es la pregunta personal. Y ya profesionalmente es, tú como politóloga, en este boom o en este cambio que está teniendo el mundo, ¿sientes que va a ser algo duradero, como decir, oiga, vamos a durar en este proceso, el sur está de moda por mucho tiempo? ¿O sientes que va a ser algo como, no sé, como cuando se acabó el COVID, que todo el mundo utilizaba mascarilla y a los 15 días ya nadie lo utilizó? Son esas dos preguntas. Gracias, Josué. Tocas un punto y me voy a tomar el atrevimiento de contestar inmediatamente, muy importante, y creo que ese fue mi mensaje desde el principio. Cuando probablemente a ustedes les llegó esta invitación a este diálogo, ustedes pensaron inmediatamente en la cooperación tradicional norte-sur, ¿no? Y esa cooperación que llega en términos de recursos, en términos de asistencia técnica, llegan los expertos de Alemania, los expertos franceses, expertos canadienses a decirnos cómo debe ser el desarrollo. En el caso de la cooperación sur-sur, nos está invitando a hacer un cambio de mindset, se dice en inglés, cambiar totalmente la estructura mental que tenemos para decirnos, nosotros sí tenemos soluciones de desarrollo, nosotros también podemos aportar al desarrollo, nosotros también hemos hecho las cosas bien. Y conozco Puerto Gaitán, tuve la oportunidad de viajar por esa zona, así que lo conozco, y sé que cada municipio del país tiene una solución desde más pequeña hasta lo más grande. Cada comunidad tiene una solución para mejorar las condiciones del día a día. Sí, y eso es lo que no estamos viendo. No estamos visibilizando esas capacidades, esas grandes capacidades que tenemos en el país y que son excelentes buenas prácticas que en otros países las comunidades no las han pensado, no las han tenido en cuenta y que se pueden transferir. Y cuando se visibiliza, y aquí se hago mella de algo que ustedes mencionaban, el mercadeo. Cuando se visibiliza que Colombia tiene esas capacidades, que sus comunidades y sus pueblos tienen esas capacidades,
ocurre algo que pasa con todo flujo de relacionamiento y es, aparecen inversiones, aparecen empresarios interesados, aparecen entidades que quieren invertir, que quieren trabajar, ¿sí? Pero si no se visibilizan, entonces, ¿cómo se espera que llegue el desarrollo allí? ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la cooperación sur-sur y es visibilizar esas soluciones desde lo local, desde lo territorial y hasta un nivel internacional y global, y que permite desde una posición muy solidaria, de alguna forma también atraer a esos actores que queremos que nos ayuden a mejorar nuestros territorios. Entonces, de alguna forma, definitivamente, esta cooperación sur-sur sí va a tener una larga duración porque está llegando a cambiar la cultura de las personas. Y cuando cambia la cultura de las personas es que garantizamos esa sostenibilidad en el tiempo del desarrollo, porque empezamos a cuestionar el desarrollo que nosotros queremos, que yo les mencionaba, y que nosotros queremos que perdure en el tiempo, a nuestra manera, para vivir mejor. Esa es como mi respuesta que te tendría, Josué. No sé si Nadia va a mencionar algo. Abelardo tenía la mano todavía alzada y creo que con eso cerraríamos porque veo que tienen otras clases programadas. Hola, profe. Te escucho. No, pues quería de pronto hacer un aporte cortico porque yo trabajo en una Secretaría de Medio Ambiente de un municipio que es, pues digamos que un poco chico, en Candelaria, en el Valle del Cauca. Entonces, justamente hoy llegó, digamos, como una circular por parte de la Gobernación del Valle, donde solicitaban como unos perfiles o proyectos, digamos, en temas relacionados a energías renovables, ¿verdad? Entonces, todo el mundo en la Secretaría, pues digamos que yo hice como el envío de la circular y todos como que, bueno, pero ¿y qué podemos presentar aquí? ¿Cómo qué podemos hacer, no? Entonces, sí me quedo como pensando un poco este tema de que, digamos, desde nivel local, desde nivel municipal en este caso, sí creo que nos está haciendo bastante falta como tener esta visión de poder utilizar, digamos, este tema de la cooperación internacional, porque yo soy como un poquito, como que no soy muy amiga de las políticas públicas, porque siento que siempre se quedan como en el escritorio y siempre está el problema de la falta de presupuesto para poder implementarlas, ¿no? Pero entonces sí me pienso, por ejemplo, en esto que tú estás diciendo de la cooperación sur-sur, que digamos que es un poco más viable para nosotros y donde se podrían, digamos, llevar estos temas, por ejemplo, de la implementación de las políticas públicas por medio de transferencias de conocimientos, no sé, de tecnología, de un montón de cosas, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema de las energías renovables, de la parte agroindustrial, de la seguridad alimentaria. Y entonces sí creo que, digamos, desde lo local, digamos que nos quedamos muy cortos y que esto suena mucho, digamos, a nivel nacional y a nivel de pronto de organizaciones que, digamos, se piensan como más en el tema del dinero, pero sí creo que este pensamiento debería llegar más a estas partes que a las que le serviría mucho, ¿no? Y finalmente quería como traer a colación, yo por allí dejé un mensajito en el chat de que yo siento que con esto de la cooperación sur-sur se me hace muy también a la visión que tenía Hugo Chávez como de esta cooperación y como de esta integración regional, ¿no? Gracias, Nadia. Justamente para comentarles aquí, uno tiene que seguirse formando, entonces estoy estudiando un diplomado en innovación pública y gobernabilidad. Y uno de los colegas que es de un municipio y en este momento estaba tratando de acordarme en el Valle, me mencionó que está trabajando con su municipio y con otros 8, tratando de convencerlos para hacer laboratorios de innovación y de tecnología en el municipio. Es tener esa mentalidad, es creer que mi municipio tiene que aportar al desarrollo. Es decir, él se creó una marca que se llama Smart City
es Smart City, y se me olvida el nombre del municipio en este momento, y tiene todo un modelo de trabajo pensando en cómo internacionalizar su municipio y otros 8 municipios a su alrededor para poder traer a su municipio, no sé, charlas tipo TEDx para que la gente conozca que se están haciendo cosas, que se está moviendo esto en tecnología agropecuaria, que se está moviendo. Entonces, es como casi que una charla de autoayuda, ¿no? De realmente podemos hacer las cosas muy bien y podemos atraer personas que están haciendo las cosas muy bien y a llevar a las comunidades a presentar sus trabajos muy profesionalmente, y eso atrae alianzas estratégicas porque ya no es pensar el flujo en una sola vía que solo viene de un solo cooperante, sino que hay un mapa de actores que pueden apoyar a impulsar la sostenibilidad de los proyectos. Y eso es lo que les mencionaba de la cooperación sur-sur. Ahora, en términos de integración, Hugo Chávez fue uno de los que lo pensó, pero se sigue pensando en otros espacios y lo siguen trabajando muchas personas, porque otro de los temas que tenemos que sacarnos de la cabeza es que hay una sola persona que tiene la idea de cómo debe ser nuestra región y cómo debe ser el mundo. Somos muchos trabajando por lograr un mejor mundo. Suena como un poco a reina, pero de verdad sí es que muchas mentes pensando en el bien de los demás y en el bien de nuestras comunidades hace el desarrollo sostenible posible. Entonces, espero que les haya gustado este café, que ahora sí que es agua panela. Entonces, espero verlos en una próxima oportunidad. Y por supuesto, desde la Coordinación de Cooperación Sur-Sur y Triangular de la Cancillería y en calidad de profesional del desarrollo, estaré muy gustosa de poder apoyarles y contribuirles si deciden escribir, si deciden dedicarse a la cooperación, si deciden llevar el desarrollo a los aspectos que realicen incluso desde la casa. Entonces, un gusto conocerles. Vanessa, muchas gracias por todo. Y Stephanie, pues espero tenerlos en otra oportunidad para seguir discutiendo sobre estos asuntos globales. Muchas gracias, Lina. Este espacio va a quedar grabado de todas maneras en nuestro YouTube del programa de Ciencia Política. Ahí les compartí el enlace de la asistencia. Quiero agradecerte mucho, Lina, porque fue, digamos que un espacio de una discusión muy interesante, de unas charlas muy interesantes. Queda uno con ganas de seguir hablando, de hablar además de todo lo que son los objetivos del desarrollo y con ese cumplimiento que desde el principio dijiste, ahí estamos con una gran cantidad de problemáticas, pero ahí seguimos y hay mucho trabajo para hacer en la parte de cooperación, pero en la parte también de relacionamiento internacional. Que así tengamos muchas críticas, pues eso es lo que está en estos momentos, en eso hay que trabajar y las transformaciones se hacen desde dentro también y en eso ha sido, creo que muy asertiva en todo lo que nos has comentado. Entonces queremos agradecerte mucho por haber aceptado la invitación, agradecerle a todos y todas las estudiantes por haber estado en este espacio. Dentro de 15 días es el café jurídico, para que también se conecten al jurídico. Y así nos vamos yendo. Muchas gracias, Lina, entonces por esto y gracias a todos y todas. Que tengan una feliz Profesora noche. Vanessa, muchas gracias, doctora Lina. Feliz noche para todas y todos. Un abrazo. Feliz noche. Cuídense mucho.